Muy buenas noches, es un gusto saludarlos. Estamos en Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Hoy vamos a tratar un tema que ha generado profunda sensibilidad y no es para menos en Colombia. En las últimas semanas se ha vuelto a hablar de tal vez uno de los peores recuerdos de los 50 años de guerra en Colombia, y es el que tiene que ver con el reclutamiento forzado de menores de edad en el conflicto, puntualmente una práctica cometida por la guerrilla de las FARC, hoy convertida en partido político. Y repito que ha generado mucha indignación la posición de algunos de sus dirigentes, empezando por Timochenko, por Carlos Antonio Lozada, pero especialmente por Sandra Ramírez, hoy vicepresidenta del Senado de la República, quien prácticamente ha desconocido, ignorado o minimizado que ese fenómeno haya sido una práctica recurrente y sistemática de la exguerrilla de las FARC. Para tratar este tema, que la próxima semana va a tener un plazo fundamental porque debe tratarse en la Justicia Especial de Paz, pues hemos invitado a una autoridad en la materia. Alejandro Eder, durante casi 10 años estuvo al frente de la Agencia Nacional de Reconciliación. Alejandro, muy buenas noches, gracias por atendernos en Sala de Prensa. Muy buenas noches, Juan Roberto, y muy buenas noches a todos los televidentes. Alejandro, lo decíamos siempre, fue una excelente fuente, porque con él trabajamos muchísimos temas de esto, de casos emblemáticos de reintegración de muchachos y muchachas que prácticamente se los raparon a la guerra y los reinsertaron a la vida civil, pudieron volver a tener vida. Después de tanto tiempo de haber estado ahí, Alejandro, y de escuchar lo que hoy dicen los señores de las FARC, ¿qué sensación tiene usted? ¿Qué es lo primero que le llega a la mente? Pues lo primero es mucha tristeza. Esto es algo que es lamentable porque es un delito que era muy evidente, es un delito además que afectó a miles de familias colombianas. No hay que olvidar que cuando uno habla de las cifras, que puede ser superior a los 15.000 menores reclutados, y aclaro que según el derecho internacional, cualquier reclutamiento de un menor es considerado como un reclutamiento forzoso. El reclutamiento de menores no es bien visto por el derecho internacional humanitario. Pero lo que uno no puede olvidar es que detrás de cada uno de esos números hay una familia, hay un niño, hay una niña que tienen una mamá o que tienen una abuela que sufrió, que perdió a su hijo y a su hija y que pues duraron mucho tiempo buscándolos o mucho tiempo sufriendo. Y yo como director de la Agencia de Reintegración en su momento estuve 8 años, para ser preciso, 4 años como su director. Ahí tuve la posibilidad de conocer no solo muchos desmovilizados que fueron reclutados como niños, sino también a sus familiares, a sus madres que los estaban buscando. Todo un drama. Alejandro mencionaba niño y niña, y eso me hizo acordar de la serie de Caracol Televisión, que entiendo fue inspirada en un caso real que usted nos contó aquí en Caracol. Sí, ese es un caso real. Pues la serie se terminó llamando La Niña, sobre una desmovilizada que conocí, quien aprecio mucho, que es amiga, que todavía hablo con ella justamente, que tenía un caso increíble porque se la llevaron a los 8 años a la fuerza. Ella se entregó a la guerrilla para que no se llevaran a su hermano menor, y ella se fue con ellos, hizo un entrenamiento, terminó metida en una de las estructuras más complejas de las FARC, en la Teófilo Forero, y ella a los 16 años fue capturada por la fuerza pública, justamente poniendo una bomba en uno de los centros de la Agencia de Reintegración. Y como ella era menor de edad, entró automáticamente al programa de ICBF para menores desvinculados para poder restaurar sus derechos, y empezó todo su proceso, toda su ruta de reintegración. Y en el camino yo la conocí y ella me dijo que tenía un sueño, y su sueño era ser médica, pero pues ese tipo de apoyo nosotros no lo prestábamos. Entonces la historia de ella era tan interesante, o sea, tan especial, por la situación tan compleja de la que venía, pero por sus sueños tan altos y que estaba trabajando por lograrlos, que logramos interesar a Canal Caracol en esa serie, y con pues, la niña, el resultado fue que pudo hacer sus estudios de medicina y está a punto de culminarlo. Creo que le falta 1 o 2 semestres y ya va a ser médica. Alejandro, decía usted hoy en una entrevista en El Tiempo sobre este capítulo, sobre este caso en particular, que refleja el de muchos de estos jóvenes, que pues suena tonto, pero mire, de lo tonto y lo sencillo es una solución fundamental, y es que estos muchachos lo único que requieren en la vida es una oportunidad.
requieren una oportunidad y esa oportunidad se la tiene que dar la sociedad. Pero esa oportunidad también requiere que ellos puedan saldar el dolor de su pasado, también requiere que ellos sean tratados como las víctimas que son. Y la reparación más importante que pueden recibir las víctimas es la verdad. Y por eso es que duele tanto escuchar la negación de los comandantes o los excomandantes de las FARC de que ellos hayan cometido este delito. Yo quiero ser muy claro en algo, Juan Roberto. Yo no solo trabajé en el proceso de reintegración, no solo fui director de la Agencia de Reintegración. Yo trabajé durante 5 años en el proceso de paz. Trabajé durante 3 años en los acercamientos secretos, incluyendo las negociaciones secretas que tuvimos con las FARC. Yo soy una persona que cree en el proceso de paz, y también soy una persona que tiene claro que el proceso de paz es para los colombianos y para las víctimas. Y por eso es importante que todas las partes cumplan con el acuerdo y que ninguna de las partes haga trizas los acuerdos. Y yo la reflexión que le quiero dejar a los excomandantes de las FARC es que cuando ellos niegan un delito de este tamaño que afectó a tantas familias colombianas, están alejando esa esperanza de paz. Entonces, les pido, y el llamado que hago yo y que hacen muchos colombianos, no es algo únicamente que venga de Alejandro Eder, es que por favor cumplan con los acuerdos. Los colombianos ya tenemos que pasar la página de esta época tan dura de nuestras vidas, y las FARC, como los otros actores del conflicto, tienen que cumplir con lo que se acordó en los acuerdos de La Habana. Mire, viendo unas cifras que usted entregaba y que se conocen, Alejandro, sobre este fenómeno, vamos a hablar de las cifras y luego de estos casos puntuales. Habla de que son cerca de 3.900 niños y niñas los que fueron reclutados, todos son casos de reclutamiento forzoso, como niños y que salieron como niños, pero que al sumar los que entraron como niños y salieron como adultos, estamos hablando de una cifra monstruosa, estamos hablando de casi 18.000. Pues la cifra es tan grande que puede ser 15.000, puede ser 20.000, porque ahí estamos hablando solo de los desmovilizados. Es decir, 3.900 menores fueron desvinculados de las FARC. Eso quiere decir que entraron siendo menores y salieron siendo menores. Pero de los desmovilizados que nos llegaron de las FARC, que fueron aproximadamente 18.000 desertores o desmovilizados individuales y 14.000 como resultado del proceso de paz, nosotros estimábamos que más o menos la mitad habían sido reclutados siendo menores de edad, a una edad promedio de entre 16 y 17 años de edad. Eso quiere decir que estamos hablando más o menos de unos 15.000 personas si vemos solo los desmovilizados. Pero no hay que olvidar que en el camino, a lo largo de tantos años de conflicto, pues muchas personas murieron en medio del conflicto. Muchos fueron capturados, muchos lograron escapar si no necesariamente entraron al proceso de reintegración. Pero ahí lo que yo creo que es más importante en este momento es que no olvidemos que estamos en un proceso de paz, estamos en un proceso de justicia transicional. Eso lo que quiere decir es que estamos haciendo la transición de una situación extraordinaria de conflicto, donde pasaron cosas atroces, como el reclutamiento de menores, que lo hicieron las FARC, pero también lo hicieron los paramilitares, el ELN lo sigue haciendo, las disidencias lo siguen haciendo. Es decir, eso es un mal que existe en nuestro país y eso es lo que necesitamos que pare. Pero en una justicia transicional, pues uno lo mínimo que espera es la verdad y es pedir perdón y es reparar a las víctimas, repararlos con la verdad y después en algunos casos monetariamente o de otras maneras. Y el primer paso es reconocer el delito. Entonces, por eso repito el llamado a los excomandantes de las FARC, sobre todo los que hoy están en el Congreso de la República de Colombia. Por favor, cumplan con el acuerdo, cumplan con las víctimas y reconozcan y pidan perdón por ese delito que tanto daño le causó a los colombianos. De eso, Alejandro, usted hace también una advertencia puntual, y es que si estos señores de las FARC, hoy partido FARC, no reconocen una verdad tan grande como esa, si insisten en tapar el sol con las manos, a lo que podríamos vernos abocados, digo Colombia y esta justicia transicional, es que termine llegando aquí la Corte Penal Internacional a juzgar a Colombia por esos delitos. Pues eso en el caso que no funcione la justicia que tenemos en Colombia. Nosotros tenemos justicia ordinaria y tenemos la JEP, que es la justicia transicional de Colombia. Lo primero que pasaría es si los comandantes o excomandantes de las FARC
no reconocen el delito de haber participado en el reclutamiento de menores, y la JEP demuestra que efectivamente sí hubo reclutamiento de menores, ellos pueden recibir una sanción de entre 15 y 20 años por negación de la verdad. 15 a 20 años por negar la verdad. Eso está escrito en los acuerdos que firmaron las FARC con el gobierno de Colombia, y está además en la ley estatutaria que creó la JEP y la Jurisdicción Especial para la Paz. En caso de que eso no llegue a funcionar, pero con la evidencia que existe, que es evidencia suficiente, pues la Corte Penal Internacional va a tener su ojo puesto en la situación de Colombia, y la Corte Penal Internacional podría actuar en caso de que la justicia colombiana no funcione. Y eso pues ya es un problema mayor, no solo para las personas implicadas, los miembros desmovilizados de las FARC que estén implicados en este delito, también para nuestro país, porque nosotros tenemos que poder resolver nuestros problemas nosotros mismos. Yo le digo algo, Juan Roberto, a los televidentes: el proceso de paz nuestro es un proceso altamente imperfecto, como lo son todos los procesos de paz que ha habido en el mundo. Pero el proceso tiene herramientas suficientes para hacerle cumplir a los victimarios que le cumplan a las víctimas, los victimarios de las FARC y otros actores del conflicto también. Hay que ser enfáticos que este no es el único delito que ocurrió en estos años, pero este es el del momento, porque había una negación tan pública a que ocurrió. Entonces, la clave es que los responsables cumplan con lo firmado, cumplan con la justicia transicional, cumplan con las víctimas, reconociendo el delito y pidiendo perdón. De lo contrario, en ese caso, pues sí puede entrar la justicia internacional. No lo quiero poner en aprietos, pero su opinión realmente es muy importante, porque usted entenderá que este tema, este capítulo, y esto ocurrió justo metida en la mitad de esta polémica, tras conocerse la decisión de la Corte Suprema contra el expresidente Uribe, y eso desató, por supuesto, más ira de los seguidores, incluso de los que no son seguidores del exmandatario, diciendo que no es posible que estos señores, que ni siquiera reconocen ese delito, no vayan a pagar con él, comparándolo con el proceso del expresidente, que por supuesto son procesos muy distintos, ya lo hemos visto, pero esta negación de las FARC no le estaría dando como gasolina a quienes hacen esa comparación para decir: si ve que tenemos razón, que ahí no va a haber justicia. Nosotros en nuestro país tenemos que trazar un camino distinto en este momento. Nosotros tenemos que entender que estamos pasando de una situación muy compleja y tenemos que pasar la página. Lo que no le sirve en este momento a Colombia es seguir alimentando la polarización, es seguir destruyendo las instituciones, es llevar todos los conflictos del campo de batalla a los otros campos, al campo jurídico, a los medios, al campo social. Nosotros necesitamos todos entender que el proceso de transición que estamos haciendo tiene que ser por el bien de todos los colombianos, y tiene que ser justo, tiene que tener una percepción de justicia para todos, y todos tenemos que entender que si seguimos con esta peleadera, si seguimos sin compartir un norte común, si seguimos insistiendo en ver cómo se le hace la zancadilla a la contraparte, sea quien sea la contraparte, nuestro país no va a alcanzar la tan anhelada reconciliación nacional. Una reconciliación nacional que se nos ha escapado durante 200 años. Cualquier persona que haya estudiado la historia de Colombia lo que va a encontrar es que desde la independencia, desde Bolívar y Santander, cada tantos años caemos en los mismos ciclos de conflicto que luego se convierten en ciclos de violencia. Entonces, la invitación aquí a todas las partes, a todos los colombianos, es: tracemos un nuevo camino, empecemos a soñar con el futuro en vez de tratar de seguir enredando el pasado. Y la clave para superar el pasado es que se reconozca la verdad, se pida perdón por los delitos que ocurrieron, que no vuelvan a ocurrir, que haya garantías de no repetición, y que nos enfoquemos en llevar a Colombia hacia adelante como una democracia con posibilidades para todos, donde pueda haber un desarrollo real. Y todo eso es posible. Alejandro, claro, todo eso es posible, pero ahondando un poco en lo que le planteaba en la pregunta anterior, esto también, si no se cumple, si no es posible que se conozca esa verdad, y pues viendo lo que estos señores han dicho,
y esta señora Sandra Ramírez diciendo que mire que no, eso no pasó, desconociendo lo inevitable y lo ineludible y lo absolutamente evidente. Esto también no implica echarle gasolina o darle combustible a los que están hablando, empezando por el presidente Duque, de reformar la justicia transicional, la justicia especial de paz. La invitación que yo hago es a que todos trabajemos para pasar la página. Muchas personas que critican la justicia especial de paz ni siquiera han leído los acuerdos, ni siquiera entienden cómo funciona, ni siquiera entienden cuáles son las consecuencias de incumplimiento hacia la justicia transicional. Entonces, lo que deberíamos hacer nosotros es todas las partes, desde los que tienen que acudir hasta la justicia transicional, hasta lo que estamos por fuera en la sociedad queriendo que Colombia cambie y que sea distinto, es apoyar y acompañar el proceso para que avance y para que se logren la meta de una paz sostenible. Pero si los colombianos seguimos peleando por todo, si todo el mundo trata de hacerle conejo a la justicia, si todos no hacemos sino atacar las instituciones, por más imperfectas que sean, sea cual sea la institución, lo que vamos a terminar haciendo es acabando con todo. Y eso no es lo que le sirve a la democracia colombiana. Nosotros tenemos que trabajar para que funcione la democracia para los ciudadanos. Tenemos que entender que venimos de una situación muy compleja. Venimos de una violencia de unos niveles asombrosos, donde pasaron unas cosas horribles durante décadas, durante 50 años. Eso no tiene una salida sencilla, pero sí tenemos que usar para lograr salir de esa situación, usar las instituciones, por más imperfectas que sea que hoy tenemos, para lograr salir adelante. Y tenemos que empezar a proyectar el país hacia el futuro. Tenemos que empezar a trabajar todos juntos por una Colombia mejor, porque esta peleadera solo nos va a llevar a que sigamos repitiendo la historia. Es un círculo vicioso. Pues Alejandro, mire, muy ilustrativo, muy llamativo y sobre todo muy enriquecedor su punto de vista sobre un tema que, repito, usted maneja como nadie. Claro, me obvié una omisión de mi parte, que no solamente fue director de la Agencia de Reintegración, sino que hizo parte del equipo negociador del gobierno que finalmente firmó el acuerdo de paz con las FARC. Le agradecemos mucho por habernos acompañado aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora. Un abrazo. Muchas gracias, Juan Roberto. Muy bien, Alejandro Eder, hablando de, repito, uno de los temas que concentra la atención del país. Una pausa y en instantes regresamos con don Ricardo Ospina y su radar aquí en Sala de Prensa. Muy bien, y regresamos a Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol Ahora con el radar de don Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora la definición en dos escenarios de dos cargos muy importantes para el Estado colombiano que van a jugarse en los próximos días tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes. Quiero comenzar hablando de la elección del próximo defensor del pueblo, que tendrá lugar el próximo viernes en la Cámara de Representantes. Tendrá la misión esa Cámara de definir quién será el reemplazo del actual defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret. Y tiene en medio de todo tres nombres. Ya hoy, luego de una turbulencia que se presentó por la renuncia de la candidata Elizabeth Martínez, el presidente Iván Duque recompuso la terna y la envió de nuevo con la aspiración de Carlos Camargo, quien hoy es el virtual defensor del pueblo del Partido Conservador, Luis Andrés Fajardo, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, y Miriam Martínez, actual directora de la Agencia Nacional de Tierras. Ese cargo es muy importante porque está en la mira, entre otros, de organismos internacionales que ya han criticado la que consideran la falta de idoneidad de los aspirantes, teniendo en cuenta que no han tenido una tradición ni una experiencia en manejos de temas de derechos humanos, en un asunto tan crucial para el momento que vive Colombia. Por otro lado, hablamos de la terna que está por definirse para la elección del próximo Procurador General de la Nación. En enero del año entrante tendrá que dejar su cargo Fernando Carrillo. Y por eso ya empieza a definirse la terna, que en este caso no está en manos del presidente de la República solo, sino que también está en manos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia.
El Consejo de Estado hoy eligió a Juan Carlos Cortés, quien hasta hace un mes era exactamente el viceprocurador general de la Nación, como su aspirante. La próxima semana hará lo propio la Corte Suprema de Justicia. Tiene entre los nombres destacados el del exministro Enrique Gil Botero y el del exdefensor del pueblo Jorge Armando Otálora, pero todavía no está dicha la última palabra. Y con base en esto también se conocerá el candidato del presidente de la República, que parece que será candidata. Todo indica que sería la ministra de Justicia, Margarita Cabello, la integrante de esa terna. En ese caso, hará la elección el Senado de la República. Allí se empiezan a jugar muchísimas fuerzas políticas y muchísimos escenarios, porque entre otras cosas se definen de qué manera comienzan a jugarse cartas fundamentales hacia el futuro político del país, con un trasfondo fundamental, y es que los dos cargos, procurador y defensor del pueblo, son cruciales para el Estado de Derecho y para el buen funcionamiento de las instituciones en el país. Don Ricardo, gracias. La mecánica política en todo su esplendor, en esto que cuenta Ricardo y que tiene que ver con la elección de estos dos de los más importantes funcionarios del Estado. Terminamos sala de prensa. Por hoy los hemos acompañado. Gracias por estar con nosotros. A continuación viene Signo Pesos, aquí en Noticias Caracol Ahora. Feliz noche para todos.